El fútbol ha cambiado con los años, está en un proceso de evolución y con eso las edades de debut. Antes un jugador que hacía su debut a los 22 años y era una joven promesa pasaba por todas las inferiores de su club y luego llegaba lo más preparado al primer equipo. Hoy, los 17 años es una buena edad de debut, un trabajador que puedes explotar más tiempo. El problema es que si los jóvenes pueden lidiar con esa presión, ya pasaron 21 años desde aquel debut de Messi con el Barça, 23 años del debut de Cristiano con el Sporting, jugadores que terminaron siendo los mejores de la historia. En la época actual es difícil olvidar a Mbappé Lotin impactando con el Mónaco, a Erling Haaland, el nórdico, que siendo menor de edad goleaba en el molde de Noruega y posteriormente en el Salzburg, o el más reciente, la joya del Barça, Lamine Yamal. Hoy nos centraremos en el fútbol mexicano, el fútbol donde más presión hay de los medios a la hora de hablar de promesas, juntando al poco nivel de exportación que hay. Muchas promesas han quedado en el camino y estos son algunos de los jugadores. Este caso quizás no sea tan reconocido. Varios medios de la afición de Guadalajara apuntaban que el Cubo Torres sería el próximo Chicharito. Para ese entonces, Eric Torres hacía su debut en el rebaño, mientras que Hernández entraba al United de Sir Alex Ferguson. En sus primeros 4 torneos, el Cubo jugó 48 partidos, hizo 13 goles y 5 asistencias. Números no tan grandiosos, pero para un jugador de 17 años era más que la razón para que los chivermanos lo compararan con Hernández. Torres pasó un par de años en Chivas y luego fue perdiendo protagonismo. Pasaría por Chivas USA hasta que el Houston Dynamo por $7 millones se lo llevó. En el cuadro de Houston solo hizo 14 goles en 3 temporadas. En 2018 llegaría a los Pumas, donde solo jugó 8 partidos y hizo 2 goles. Hoy el Cubo Torres de 32 años juega en Costa Rica y lo único que tuvo del Chicharito fue su terrible declive. En 2007, en Chivas, un joven de 18 años entraba al campo para impactar a todos. El nombre de aquel chico era Marco Fabián. Su gran pegada de larga distancia hacía recordar el estilo de Cuauhtémoc Blanco. El recorrido por la selección inferiores de Fabián fue sobresaliente. En 2012 fue pieza clave para conseguir el oro olímpico en Londres. A los 23 años, el tren de Europa parecía que a Fabián se le escapaba. En 2014 fue parte de los convocados a Brasil 2014. Y en 2015 el Eintracht de Frankfurt se hará los servicios de Fabián. En el equipo alemán usaría la 10. A pesar de sus destellos, las indisciplinas marcaron la carrera de Fabián. En 2019 llegaría al Philadelphia Union, donde fue el último equipo donde jugó. Fabián era un 10 creativo, alguien espectacular de ver tanto como fuera como dentro. Recordaremos aquel control de Alemania en las confederaciones. Fabián no fue un fracaso, pero tampoco fue leyenda. Fue un jugador cumplidor. El Chicharito, el Chicharito. En 2006, Javier Hernández debutaba en el rebaño sagrado. Javier vio muy pocos minutos en su debut, a pesar de ser hijo y nieto de 2 jugadores históricos de la selección. Javier no parecía tener tanto impacto. Fue hasta 2010, la temporada previa al Mundial de Sudáfrica, que Hernández hizo 10 goles en 11 partidos. Le valió el puesto en la selección de Javier Aguirre, donde el mexicano hizo goles contra Francia y Argentina. Eso le dio el pase al United de Sir Alex Ferguson. Jugó para el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla y Los Ángeles Galaxy. Hernández es el actual máximo goleador de la selección mexicana. Una de las cosas que le decía la prensa cuando aún era promesa era que sería el próximo Borghetti. La prensa se equivocó, fue mucho más. Es una de las mayores leyendas del fútbol mexicano, con todo y sus polémicas incluidas. El 4 de marzo de 2017, Diego Lainez hacía su debut en el América. Con 16 años, la Volpe dio la oportunidad al tabasqueño. Se dijo que sería el Messi mexicano, la gran joya del fútbol mexicano. Lainez era zurdo, driblador. En 2018, Lainez haría un torneo sobresaliente donde sería campeón anotando en las semifinales contra Pumas. En 15 partidos hizo 5 goles. El Ajax ofreció 12 millones por el mexicano. El Ajax, que esa misma temporada llegaría a semifinales de la Champions, equipo que potenciaba jóvenes talentos donde jugarían sus compañeros Edson Álvarez y Jorge Sánchez. Pero cuando el Betis puso 14 millones en la mesa, la ambición del América pudo más. A pesar de que el equipo del Betis era justo lo que el mexicano no necesitaba, un equipo plano que jugaba a la defensiva, además de no tener buen técnico como lo era Quique Setién,
Responsable años después del 8-2, Lainez pasaría sin pena ni gloria por el Betis. Además del Braga de Portugal, llegaría a Tigres donde su nivel tomó lugar otra vez, pero se quedaría muy lejos del Messi mexicano que parecía ser. Decían que cargaba el diablo, mentira. El 28 de octubre de 2007, con apenas 18 años, Giovanni Dos Santos debutaba en el Barcelona de Ronaldinho, Eto'o y Messi. La prensa lo llamaba el nuevo Ronaldinho, el niño maravilla mexicano que había deslumbrado en el Mundial Sub-17 de 2005, donde México fue campeón. Era zurdo, encarador, con un talento que parecía destinado a marcar una época. En su primer año con el Barça anotó un hat-trick contra el Murcia, y el futuro parecía escrito. Gio sería la nueva estrella del fútbol mexicano. En 2008 fue vendido al Tottenham por 6 millones de euros, pero su carrera en Europa se volvió irregular. Pasó por equipos como Ipswich Town, Galatasaray, Racing de Santander, Mallorca y Villarreal. En la selección mexicana tuvo sus momentos de gloria, el golazo a Estados Unidos en la final de la Copa Oro 2011 y su papel clave en el Oro Olímpico de Londres 2012. Pero aquella promesa de crack mundial nunca terminó de consolidarse. Su hermano menor, Jonathan Dos Santos, debutó en 2009 con el Barcelona a los 19 años. Se decía que él sería incluso más grande que su hermano, un mediocampista cerebral, salido desde la Masía, comparado con Xavi e Iniesta. Sin embargo, en el Barça nunca tuvo protagonismo. Encontró estabilidad en el Villarreal, donde sí se consolidó como titular en la Liga. Con México brilló en la final de la Copa Oro 2019, anotando el gol del título ante Estados Unidos. Giovanni y Jonathan, dos hermanos formados en la élite del Barcelona, dos joyas que la prensa mexicana elevó al máximo. Al final su carrera quedó en un término medio. No fueron los cracks mundiales que se esperaba, pero sí dejaron momentos inolvidables con la selección y demostraron que en México se puede formar talento en los mejores clubes del mundo. Hoy Jonathan es parte del plantel del tricampeón del fútbol mexicano del América y Giovanni se quedó en el camino. En 2005, con solo 16 años, Carlos Vela se convirtió campeón del mundo sub-17 con México en Perú, siendo goleador del torneo con 5 tantos. La prensa lo catalogó como la nueva joya del fútbol mexicano. Pronto fue fichado por el Arsenal de Inglaterra y un salto que parecía ser el inicio de su carrera de una estrella mundial. Sin embargo, en Inglaterra no logró consolidarse. Pasó seguido por Salamanca, Osasuna y West Bromwich, mostrando destellos del talento pero sin regularidad. Fue en la Real Sociedad donde encontró su mejor versión, más de 70 goles en la liga, ídolo en San Sebastián y compañero de Antoine Griezmann, en una dupla que maravilló al fútbol español. En 2018 llegó a la MLS con Los Ángeles FC, donde rompió récords. Se convirtió en el máximo goleador de la liga en una temporada y en figura absoluta del equipo angelino. Con la selección mexicana dejó momentos importantes, aunque siempre estuvo rodeado y marcado por su relación distante con el Tri. Carlos Velas quizás no fue el crack que muchos esperaban, pero pudo escribir su propia historia, con estilo, talento y mucha personalidad. Otro que fue al Arsenal, Marcelo Flores. Con apenas 15 años dejó Canadá y llegó a la cantera de los Gunners, donde rápidamente llamó la atención por su técnica, regate y gol. La prensa mexicana lo empezó a catalogar como la nueva joya del Tri, un talento que podía seguir los pasos de Carlos Vela. En 2021 debutó con la selección mexicana en un amistoso ante Chile y con solo 18 años Gerardo Martino lo llevó a entrenar con la selección mayor, generando una expectativa enorme alrededor de su futuro. Se decía que era cuestión de tiempo para verlo triunfar en Europa. Sin embargo, su salto al primer equipo del Arsenal nunca llegó. Fue cedido al Real Oviedo en la segunda división española, donde tuvo pocos minutos y no logró consolidarse. Más tarde pasó a los Tigres en la Liga MX, donde buscó relanzar su carrera, aunque aún está lejos de cumplir aquel cartel de gran promesa que lo rodeó desde tan joven. Marcelo aún es joven, aún puede tener un segundo aire. No sé bien que estoy afuera. Andrés Guardado comenzó a brillar desde muy joven en las fuerzas básicas del Atlas, donde rápidamente se convirtió en la joya del club. Debutó en Primera División en 2005 a los 18 años, y la prensa mexicana lo apodó El Principito, destacando su visión de juego, velocidad y capacidad de liderazgo dentro del campo. En Atlas mostró que no solo tenía talento, sino también personalidad y madurez para asumir responsabilidades en un equipo competitivo. Su rendimiento con los rojinegros le permitió dar el salto a Europa en 2007, fichando por el Depor de La Coruña en España. Allí consolidó su carrera y más tarde continuó en Valencia, Bayer Leverkusen y Real Betis, siempre como pieza titular y clave.
Con la selección mexicana ha participado en 5 mundiales, ha sido capitán y referente indiscutible. Guardado demostró que la combinación de talento, disciplina y constancia desde sus días en Atlas podían convertir a cualquiera en una promesa de historia y éxito duradero. Andrés Guardado es un ejemplo vivo de cómo una promesa bien desarrollada puede convertirse en un pilar del fútbol mexicano.